A veces Dios no cambia la batalla, pero te cambia a ti en medio de la batalla. Y la gratitud es una actitud que activa la intervención sobrenatural de Dios. Y esa es la palabra que traigo para ti en un día como hoy. Ahorita yo les decía que pues hay personas que no están de acuerdo con celebrar acción de gracias, hay otros que no conocen la historia y para ello pues ustedes pueden ir a Google, pueden buscar y pueden informarse un poco más. Pero en esta mañana yo me he conectado aquí con ustedes para contarles cómo cuando nosotros somos agradecidos, cuando alabamos a Dios, aún en el proceso, vamos a tener la victoria. No es nada fácil. Les conté al inicio la historia de aquella mujer que tenía a su niña pequeña y así como en tu país, quizá en el mío, enviamos a los niños a la tienda. Cuando mi hijo tenía como 4 añitos, recuerdo que una vez yo le pedí que fuera en el mismo conjunto donde vivíamos de apartamentos, había una tiendita y le pedí que fuera a traer unos huevos. Recuerdo que en esos días no teníamos mucho dinero y le dijimos, ve y trae, no me acuerdo, eran como 6, 7 huevos, pero cuando él venía de regreso se tropezó, vivíamos en un quinto piso y los quebró. Y nosotros estábamos como, ay, ¿ahora qué hacemos? Quebró todos los huevos. Y tal vez en tu país también es fácil mandar a los niños a la tienda porque los estás observando, ¿cierto? O pueden ir a la tiendita de la esquina y no va a pasar nada, no hay tanto peligro. En países como Estados Unidos, en otros lugares de Europa, sabemos que, número uno, no hay tienditas así en el vecindario, pero número dos, uno cuida un montón a los hijos, solo van en el vehículo con uno, se cuidan un montón. Pero esta historia es difícil, no es así como la mía, de pronto un poco chistosa, sino que es la historia de una mujer que tenía a su hijita y la envía a la tienda. Ella vivía también en un complejo de apartamentos y la estaba observando desde arriba, pero resulta que lamentablemente un carro atropella a esta pequeña y la mamá corre con todas sus fuerzas, ni siquiera logró esperar el ascensor, sale corriendo. Cuando llega su hijita lamentablemente había perdido la vida. Y en medio de tanto dolor, esta mujer compone una alabanza, una canción que dice, alabar a Dios cuando las cosas andan bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, lo mejor. Pero luego ya añade y dice, pero yo le alabo desde mi quebranto y Jesucristo se glorifica dentro de mí. Alabar a Dios en esos momentos difíciles, en lugar de quejarnos, no es para nada fácil. Yo soy la primera en levantar la mano y decir, me cuesta en los momentos difíciles, pero cuando retamos nuestra fe, cuando nos levantamos y a pesar de ese dolor, a pesar de esa prueba, recordamos que la alabanza es poderosa, entonces todo el ambiente alrededor comienza a cambiar. Y lo primero que encontramos es que cuando agradecemos, Dios pelea por nosotros. En segundo libro de Crónicas encontramos a Josafat, un rey que estaba rodeado por 3 ejércitos enemigos. Humanamente no había salida, pero Dios le dio una estrategia inesperada. Se los voy a leer. Ahora conmigo su Biblia en segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y dice en el versículo 2, cuando vinieron contra él a la guerra, acudieron algunos y le dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar de Siria, y he aquí están en Gesezón, Tamar, que es en Gadi. Entonces tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. ¿Qué haces tú cuando viene el momento difícil? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Cuál es tu primera reacción? En lo humano, en lo natural, hacemos muchas veces como hizo el rey Josafat, es la primera actitud, es la primera reacción humana. Inmediatamente lloramos, inmediatamente nos sentimos preocupados, afligidos, inmediatamente nuestra mente comienza a darnos soluciones automáticas que quizá no son las mejores. El rey Josafat se postró rostro en tierra. Recordemos que para el pueblo de Israel, cuando ellos vivían una situación difícil, ellos se tiraban en la tierra, se postraban, se tiraban arena sobre su cabeza, rasgaban sus vestiduras en señal de dolor, en señal de que algo muy fuerte les estaba ocurriendo. Este rey postra su rostro en tierra, dobla sus rodillas, pero no se queda solamente ahí angustiado, llorando.
convoca ayuno. Y es que el ayuno es poderoso. El ayuno quebranta fortalezas espirituales. El ayuno no solo cambia la situación, el ayuno nos cambia a nosotros, porque después de pasar un día sin consumir de pronto carbohidratos, sin consumir de pronto todas esas bebidas azucaradas, nuestro cuerpo comienza a reaccionar, pero espiritualmente cuando lo hacemos con fe también ocurren cosas. Y eso lo tenía muy claro el rey Josafat, y por esta razón él convoca a todos, no solamente a orar, pero también a ayunar. Y dice el versículo 4, y se reunieron los de Judá a pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en el cielo y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder? ¿No echaste tú a los moradores de la tierra delante del pueblo de Israel y la diste como descendencia a Abraham, tu amigo, para siempre? Y comienza entonces una oración sincera. Comienza Josafat a quebrantar su corazón. Él se comunica con Dios, pero comienza a decirle: Dios, tú eres tan poderoso, tú le diste la victoria a tu pueblo cuando venía de la esclavitud de Egipto, cuando pasaron por el mar y tú se los abriste en dos para que ellos caminaran como por tierra seca. Tú eres poderoso. Y dice el versículo 8. Voy a leerles, si el 8 dice: y ellos han habitado en ella, hablando de la tierra que Dios les dio como herencia. Y dice: y han edificado en ella un santuario en tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, a causa de las tribulaciones, clamaremos a ti. Tú nos oirás y tú nos salvarás. O sea, Josafat está hablando con Dios y le dice: tú nos diste una promesa, que cuando se construyera este templo y nosotros nos reuniéramos en él para orar, para invocar tu nombre, para pedirte ayuda, tú prometiste que ibas a estar ahí para nosotros, que nos ibas a escuchar. Y luego más adelante dice en el versículo 13, estamos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 13. Este es el devocional. Mi nombre es Andrea Camelo, soy pastora en la iglesia Comunidad de Gracia en Katy, Texas, y nos conectamos aquí en las mañanas para orar y leer la Biblia. Así que si es la primera vez que tú estás aquí, bienvenido, bienvenida. Puedes ir y darme un me gusta, puedes ir y seguirme en el canal, o si le gusta este devocional, solo es tocar la pantalla y esos taps hacen que el mensaje llegue aún más lejos. Hoy hablando de la gratitud como un arma poderosa en la guerra espiritual. Estamos leyendo segundo libro de Crónicas, capítulo 20, y el versículo 13 dice: y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Y dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Esto es poderoso, porque este era un levita, era un adorador. Él estaba ahí escuchando la oración, estaba ahí viendo el quebranto de todo el pueblo, de cómo venía la gente de tantos lugares y se convocaban reunión en oración porque venía el enemigo, los iban a atacar y ellos no tenían cómo defenderse. El ejército de Dios, el ejército del pueblo de Israel siempre fue pequeño. Muchas veces la gente le dice a uno: pero ¿por qué, si Dios es un Dios de amor, porque en la Biblia habla de guerras, porque les hacía daño a los enemigos? Recordemos que la Biblia tiene que leerse bajo un contexto cultural, un contexto geográfico, y lo que estamos leyendo es que el pueblo tenía que conquistar territorios. Estamos leyendo que era un contexto en el cual había guerra en lo natural, y todos los otros ejércitos estaban preparados, tenían municiones. En cambio, el ejército de los hebreos, el ejército del pueblo de Dios, era menos, y no solamente era menos, pero no estaba preparado para la guerra. Y es aquí cuando se levanta este hombre, Jaziel. Y Jaziel nos dice que era hijo de Zacarías, de Benaía, y que hacía parte de los levitas, de los hijos de Asaf. Y dice en el versículo
15. Así dijo Jehová, no temáis ni os amedrentéis delante de la multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mientras vamos leyendo, abre tu corazón y apropiate de esas palabras. Tal vez tú no estás en un campo de batalla, no estás amenazado por enemigos que tienen municiones, que tienen carrotanques, pero tienes otros enemigos que atacan, limitan y empobrecen tu fe. Y el Señor hoy te dice, tranquilo, tranquila, no temas, no te amedrentes delante de esos enemigos, porque no es tuya la guerra es del Señor. Versículo 16, mañana descenderéis contra ellos y he aquí ellos subirán a ti por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jehuel. No habrá para que peleéis vosotros. ¡Wow! En este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis, no desmayéis, salid mañana contra ellos, porque yo estaré con vosotros. ¡Wow! Pero esto se pone mejor. Esta lectura se va poniendo mucho mejor. Entonces Josafat, el rey, después de que escucha esta palabra, dice el versículo 19, se inclinó rostro en tierra y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y levantaron los levitas y los hijos de Coat y los hijos de Cored, se pararon, se pusieron en pie y se pusieron a alabar al Dios de Israel con fuerte y alta voz. Esta no era una alabanza sencilla como sí, amén, sí, tú nos vas a ayudar, vamos a estar tranquilos. No, comenzaron a alzar la voz y comenzaron a cantar a Dios con todas sus fuerzas. Y dice el versículo 20, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en los profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos con ornamentos sagrados, mientras salía gente armada, que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Estamos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20 y versículo 22. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, o sea, cánticos de guerra, cánticos donde exaltaban a Dios con todas sus fuerzas, mientras que ellos cantaban esos cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron para destruir y para matar al pueblo de Dios. Pero cuando se hubieron atacado entre ellos, cada uno se dio cuenta que había destruido a su compañero. Y luego que vino Jehová, Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían todos ellos muertos, pues ninguno había escapado. Entonces Josafat y su pueblo fueron a despojarlos y hallaron dentro de los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, y las tomaron tanto que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín. Al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel lugar Valle de Beraca hasta hoy. Todo Judá y los de Jerusalén y Josafat en cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén, gozosos porque Jehová les había dado el gozo librándole de sus enemigos, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Judá, y vinieron y alabaron al Señor, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz porque Dios le dio paz a todas sus partes. ¡Wow! ¡Qué poderoso es leer lo que estaba ocurriendo en ese momento! Dice el versículo 17, no habrá para que peleéis vosotros este caso, párense, estad quietos y vean la salvación de Jehová.
¿Qué hicieron? Ellos no comenzaron con espadas, sino que empezaron con una actitud de gratitud, alabar, adorar y exaltar a Dios. Y mientras ellos cantaban y decían, dad gracias a Dios, porque para siempre es su misericordia. Mientras que ellos alababan al Señor, Dios mismo confundió al enemigo y entre ellos se atacaron. Eran tres ejércitos diferentes. No era fácil para el pueblo vencer, pero no tuvieron que pelear porque le obedecieron a Dios y comenzaron a cantar con fuerte y alta voz. Cuando tú y yo agradecemos a Dios aún en la batalla, Dios nos da la victoria aún sin desgastarnos. La guerra espiritual no es gritar, no es reprender, no es echar fuera demonios. La guerra espiritual también se gana cuando levantas las manos y comienzas a alabar y a cantarle a Dios. No hay una sola persona que esté atravesando un momento difícil y que venga y ponga, no sé, su ordenador en el radio, ya nadie escucha radio, pero no hay una persona que ponga Alexa y le diga, Alexa, pon una canción de alegría, de júbilo, o va y pone en el computador o en el celular, donde sea, una canción alegre para adorar a Dios. No hay nadie que haga esto y siga igual, porque cuando tú comienzas a alabar a Dios en espíritu y en verdad, a cantarle con todas tus fuerzas, el ambiente cambia. Es por eso que en la iglesia, cuando vamos, levantamos las manos, adoramos, y no es porque estemos teniendo el mejor de nuestros días. Muchas veces a lo mejor vamos con problemas, vamos enfermos, vamos con situaciones adversas, pero mientras alabamos a Dios, cosas comienzan a ocurrir en el mundo espiritual. Hay una canción de Ricardo Arjona, que tal vez ustedes la han escuchado, que se llama Jesús es verbo no sustantivo. Y en esta canción el señor Arjona dice que Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden. Y yo creo que habría que mandarle a él un estudio de este libro de Segundo de Crónicas, donde Jesús sí entiende por qué le aplaudimos, donde a él le gusta ver las alabanzas de su pueblo. Cuando tú vas a un partido de la selección de tu país, si eres esas personas de esas que aman el fútbol, claro que vas a gritar. A mí, por lo general, pues no me llama tanto la atención. Tengo mi equipo que me gusta, obviamente apoyo a la selección de mi país cuando juega, pero en realidad, pues yo no sé quién es el director técnico, yo no sé qué jugadores llegaron nuevos. Si usted me pregunta del Barça, del Valencia, para mí es como que lo mismo. De hecho, estuve hace poco en Nicaragua y una amiga me regaló una camiseta de, sí, se me olvidó, creo que es del Barça. Y mi hijo va a una escuela de fútbol del Valencia y yo llego, mira hijo, con la camiseta de tu escuela. Y me dice, mami, esa no es mi escuela, porque no soy tan conocedora pues del fútbol. Me gusta otra vez cuando juega Colombia, pero hasta ahí. O el Medellín, que es el equipo de mi familia, el Deportivo Independiente Medellín, que siempre pierde, pero hasta en la final, está en la propia casa, está en la sede de Medellín y perdemos, pero a mí me gusta. Pero pues no es como que yo vaya a ir a gastarme 200.000 pesos, que sería como $50, no es un montón, pero en Colombia sí es mucho para ir a ver la final, como que no. O que vino la selección de mi país y que la boleta está en $300 y yo me voy a enloquecer, no creo. Pero hay muchos que sí son amantes al fútbol y no tiene nada de malo, que seas aficionado, que viajes, que vaya, chévere. Pero muchas veces personas hacen esas inversiones sin tener recursos, prestan plata, meten un tarjetazo con la tarjeta de crédito, lo que sea, para ir a ver a la selección, aunque hayan problemas en la casa, aunque la economía esté mal. Y gritan y se pintan la cara y compran la camiseta de $200. ¿Y por qué nosotros cuando alabamos a Dios, cuando lo buscamos, no somos así locos, no somos apasionados? Por aquí Milena me está diciendo que cómo así, que el Nacional. No, 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 el Medellín. Yo soy de Medellín. Hola, bendiciones, Sandra Leticia, Dios te bendiga. Qué rico leerlos por aquí. Pati también en Instagram nos está escribiendo los versículos. Alejandro dice, por aquí estamos. Gracias, gracias, gracias por ese apoyo. Hermano Luis Enrique se nos fue de Instagram, pero está aquí en TikTok. Gracias. Toquen la pantalla pues para que este algoritmo vea que esto es algo importante.
Alma dice, hermanas, a veces nos dicen que guardemos orden y el emocionalismo, tal vez es eso, sí, es cierto, o sea, también hay emocionalismo, pero y lo otro es que cada tipo de persona es diferente, hay gente que no es tan expresiva y puede estar adorando a Dios ahí quieta, pero es que cuando mete un gol la selección de nuestro país, uno no puede decir, ay, gol, no, no grita o no se emociona, ahora con las cosas de Dios, o sea, cómo no alabarlo, y por eso les mencionaba esta canción, porque este señor dice, Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden. Le aplaudimos porque Él solamente merece la gloria, la honra, el honor. Le aplaudimos porque aunque no lo vemos, sabemos que Él está ahí. Porque la Biblia dice que cuando dos o tres se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Le alabamos y cantamos y aplaudimos porque la Biblia dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y alabamos y aplaudimos porque la Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Por eso, aunque hoy estés pasando una prueba, alaba a Dios, levanta las manos aunque no tengas fuerzas, como dice esa canción, y glorifica al Señor. También Dani Berríos tiene una canción que dice, cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre que te va a ayudar. Cuando pases por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te vas a hundir. Alaba a Dios, no importa cuál sea la batalla que hoy estés atravesando. Pero número dos, la gratitud por medio de la alabanza rompe cadenas espirituales. En Hechos capítulo 16 nos encontramos con un momento en el cual Pablo y Silas fueron detenidos injustamente y estaban en una cárcel. ¿Saben qué hacía Pablo y Silas en la cárcel? Alababan a Dios, pero no estaban ahí como, gracias Señor, te amamos. No, ellos gritaban de tal manera que los otros presos los escuchaban cantando. Eso está en Hechos capítulo 16. Se los voy a leer. Vamos a sustentarlo bíblicamente para que ustedes no crean que esto es un invento. A veces cuando voy leyendo muchos se nos van del en vivo, ustedes quédense porque eso se trata no de lo que yo pueda decirles, sino de lo que dice la palabra de Dios. Hechos 16, versículos 25 y 26. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, el cual, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas de la cárcel y las cadenas de todos se soltaron. Cuando ellos alabaron a Dios, aún estando en una cárcel, las cadenas se rompieron. Hay muchos que no están en una cárcel literal, en una cárcel física, pero están en cárceles espirituales, en la cárcel de rencor, en la cárcel del odio, en la cárcel de la autoconmiseración, en la cárcel del abandono, en la cárcel de la depresión, de la ansiedad. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Alaba a Dios. Y esas puertas de la cárcel se van a abrir y esas cadenas que te están atando se van a romper en el nombre de Jesús, así como ocurrió con Pablo y Silas. Y no solo eso, va a venir salvación, porque si ustedes siguen leyendo el relato, dice el versículo 10, 29, el carcelero estaba muy asustado porque muchos presos salieron y prendió la luz y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas porque vio que ellos no se habían escapado de la cárcel. Y sacándola les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La alabanza no solo trajo libertad, no solo abrió las cárceles, no solo rompió cadenas, pero trajo salvación para otras personas. Aún el verdugo, aún la persona que los tenía encadenados, recibió el amor de Dios, recibió salvación. Cuando tú alabes al Señor, aún en medio del dolor, dale gracias por esa persona que hoy está odiosa contigo, porque un día esa persona también te va a necesitar, un día tú vas a orar por esa persona y va a ser libre, porque quizá la razón por la cual ella está actuando de esa manera es porque ella también fue lastimada, porque las personas heridas hieren. Las personas maltratadas maltratan hasta que aparece el amor de Jesús, que es el que sana, el que libera y el que restaura. Por eso hoy, que es un día de acción de gracias,
adoremos a Dios, alabémoslo y algo diferente comenzará a ocurrir. Ellos no esperaron a salir para agradecer, ellos agradecieron a Dios en medio del dolor y eso liberó el poder sobrenatural de Dios. La cárcel no se abrió cuando simplemente oraron, se abrió cuando ellos adoraron con gratitud. Sea lo que sea que estés atravesando hoy, adora a Dios dándole las gracias. Aunque no puedas ver, decláralo. Tú todavía ves que tu esposo tiene el corazón duro, que tus hijos están rebeldes, que la economía no mejora. Dale gracias a Dios, levanta las manos y dile gracias, gracias porque aunque hoy no tengo, yo sé que tú me vas a proveer. Gracias porque aunque mi hijo hoy está rebelde, un día yo lo veré en la iglesia, yo no lo voy a ver en un bar, yo no lo voy a sacar de la cárcel, yo no lo voy a rescatar de la esquina donde esté drogándose con amigos, yo lo voy a rescatar y cuando lo necesite lo voy a encontrar en la iglesia, lo voy a encontrar con amigos de fe, lo voy a encontrar alabando y exaltando a Dios como yo lo hago el día de hoy, aún sin ver el milagro. Pero lo número 3 es la gratitud mantiene tu espíritu firme aún bajo el ataque. La guerra espiritual lo primero que hace es que ataca tu fe, te pone duda, porque la fe y la duda no son compatibles. O tienes fe o tienes temor, o tienes fe o tienes duda, así de sencillo. Y la guerra espiritual eso hace. Cuando estamos pasando por ese ataque, por esa noche oscura, por esa situación repetitiva, nuestra fe va menguando y va creciendo la duda, el temor. Pero la guerra espiritual tiene que ganarse diferente, con una actitud de gratitud que proteja nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que la paz de Cristo gobierne sus corazones. Eso está aquí en Colosenses capítulo 3 y versículo 15. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¡Wow! El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, le está hablando a los colosenses y les dice que la paz de Dios los llene por completo. Pero cuando tengan esa paz, sean agradecidos, aún en medio de esa situación dura. Dice, y la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea que Jesús sí entiende por qué en el culto le aplaudimos. Jesús sí entiende por qué levantamos las manos y no es porque somos fanáticos, aleluyas, panderetos, locos, no. Es porque estamos agradecidos y algunos le cantan a la vida, otros le cantan al amor, otros le cantan a la desesperanza, a la traición, pero tú y yo le cantamos a Jesucristo porque Él ha vencido. En mi época de juventud, cuando era niña, yo me acuerdo que en la iglesia decían, ay, cantemos canciones de adoración, y las de adoración eran suavecitas, y cantemos canciones de alabanza, y eran las de guerra, de Cristo no está muerto, está vivo, y de vamos a remolinear, esas eran las de alabanza, y alguien dijo, no, alabanza y adoración es lo mismo. Pero lo importante es que te levantes y adores a Dios, así como cuando alguien está pasando por un momento horrible y se pone a escuchar música de Pimpinela, música de José Luis Peralta, de las hermanitas Calle, yo no sé de quién, terminas con ganas de cortarse las venas. Pero cuando tú estás pasando por ese momento duro y comienzas a alabar a Dios y decirle, Cristo, yo te amo, Cristo rompe las cadenas, ¿cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cuando tú comienzas a declararlo, las cadenas se rompen. Así que hoy te invito para que antes de celebrar Acción de Gracias, si es que lo celebras, tú des gracias. Pon una alabanza, siéntate a la mesa con tu familia y diles, escuchen esta alabanza donde dice gracias Dios, una alabanza donde tú puedes saber que el ambiente a lo mejor está difícil, pero tú le estás dando gracias a Dios y esa es un arma de bendición. El enemigo puede atacar tus circunstancias, pero lo que él no puede atacar es tu actitud. Él no puede atacar tu corazón. Mi esposo siempre sí puede atacarlo, pero no puede, él no es omnisciente. El único omnisciente y omnipresente es Dios. Omnisciente significa que Él lo sabe todo, es uno de los atributos de Dios, es omnipresente, está en todas partes, el enemigo no, por eso manda a sus demonios, sus secuaces, pero Él no puede leer tu mente. Cuando
tú sacas de tu boca queja, comienzas a decir cosas negativas, cuando comienzas a decir delante de tus hijos es que su papá es un aquí y allá, ahí es cuando el enemigo está recibiendo una revelación tuya, porque le estás diciendo que no estás conforme, estás hablando mal del jefe, estás hablando mal del clima, de la economía, estás profetizando con tu boca y declarando cosas negativas. Entonces, él no puede atacar tu circunstancia, pero cuando nosotros hablamos, cuando nosotros somos negativos, ahí es donde el enemigo aprovecha. Por eso, cuando respondemos con gratitud, mantenemos un espíritu de victoria y no cedemos terreno en lo espiritual. Así que cuando enfrentes una guerra espiritual, número uno, no te quejes, adora. Para los que están tomando nota, esta es la conclusión del día de hoy. Cuando enfrentes una guerra que tú sabes que es espiritual, porque dices, es que no es normal que todos estemos enfermos, no es normal que todas mis hermanas vivan lo mismo, no es normal que mis hermanos siempre en la ruina y yo también, no es normal que nos sanamos de una cosa y nos enfermamos de otra. Entonces tú dices, esto es espiritual, esto no puede ser normal. Cuando eso esté pasando, no te quejes, adora a Dios. Tú dices, es que la plata no alcanza, adora a Dios. No te desesperes. Número dos, agradece. Y eso no es fácil, o sea, yo soy la primera que me desespero cuando algo no me sale, cuando uno quiere hacer algo y no funciona, uno se desespera. Pero hoy el Señor nos recuerda, agradece. Gracias Dios, gracias. Me calmo y te doy gracias. Número tres, no te rindas, resiste en fe. Estoy aquí para animarte hoy y decirte, dale gracias a Dios, no te des por vencido, no te des por vencida. Si vas a caer, cae de rodillas a los pies de Cristo, pero luego levántate. Si vas a tirar algo que no sea la toalla, tira un colchoncito y arrodíllate delante de Dios y luego te levantas en fe. Pero número cuatro, declara, yo sé, Señor, que tú estás obrando, aunque yo no lo veo. Declarar es profetizar, es decir, con mi boca, Señor, yo lo creo, yo sé que tú estás aquí. Haz que la gratitud sea tu respuesta espiritual en medio de la oposición que a lo mejor hoy estás viviendo. Oremos y digámosle gracias, Padre, porque en toda batalla tú estás conmigo. Hoy escojo responder con gratitud. Hoy escojo responder con alabanza como tu pueblo. Hoy yo tomo esa palabra de segundo libro de Crónicas, donde el Señor dice, no es nuestra la guerra, sino del Señor. Quédate quieta. Quédate quieto, deja que Dios pelee tu batalla, no es con fuerza, no es con poder, es con el Santo Espíritu de Dios. Entre más te defiendes es peor, entre más tratas de arreglar la situación, de pronto se forma un caos más terrible. Descansa en Dios, si es necesario callar, haz una pausa, respira y deja todo en silencio. Dile, Señor, gracias porque tú peleas mis batallas, porque tú derribas a mis enemigos y me llenas de paz en medio de la guerra. Declaramos victoria hoy en el nombre de Jesús. Siempre concluimos este devocional orando por las peticiones, clamándole a Dios por respuestas, pero hoy vamos a terminar dándole gracias. Tú escribe ahí, gracias Dios por mi milagro financiero, gracias Dios porque has sanado de cáncer a mi familiar, gracias porque tú proteges a mis hijos. Yo me angustio cuando se van a la escuela, cuando se van al trabajo, me da susto que conduzcan en la autopista, en el freeway, en el feeder, me da susto que les ofrezcan droga, marihuana, cigarrillos eléctricos, pero yo te doy gracias desde ya, porque yo sé que esta batalla no es mía y que tú cuidas y peleas por mi familia. Oremos dándole gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos, Señor, a aplicar esta palabra que hoy nos has dado. Así como Josafat, cuando se levantó Jaciel y dijo, escucha a tu rey y escucha a tu pueblo, no es de ustedes la guerra. Así nosotros hoy escuchamos esta palabra y recordamos que en medio de cualquier circunstancia hoy podemos alabar. Ellos dijeron, glorificad a Jehová, porque para siempre su misericordia. Levantaron fuerte y alto su voz y así lo hacemos nosotros en esta hora. Yo bendigo cada persona aquí conectada y como dice Jesús, gracias Señor porque tú cuidas de sus hijos, de su familia, de su casa, como dice Jael,
Gracias porque tú proteges a su familia. Como dice Milena, gracias Dios por la salud que nos das. Connie dice gracias por la familia. Alison dice gracias por la sanidad y por proveerle a toda mi familia. Maggie dice gracias por mis hijos. También Mari, gracias Dios porque tú tienes el control de la vida, de la salud y de toda la familia de Patia allá en Guatemala. Gracias Señor, como dice aquí Torres Misael. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios. Gracias por estar presente en todo tiempo, como dice aquí Connie. Te damos a ti toda la alabanza, Dios, que cuando venga el momento de oscuridad, donde nos sentamos como en una cárcel, podamos alabarte así como hizo Pablo y Silas, que vieron que las cadenas se rompieron y fue porque en medio de esa situación difícil ellos te dieron gracias. Quizá ninguno de nosotros aquí pueda en este momento poner una alabanza y ponerse a cantar duro porque están dormidos los niños, porque están enfermos, por cualquier situación. Pero Padre, que en lo profundo del corazón hoy nazca ese deseo de decirte gracias, de alabarte y de saber que aún en los momentos más difíciles tú peleas nuestras batallas, que hoy podamos estar quietos, quietas y descansar en ti y que hoy sea el mejor día de nuestras vidas porque lo vivimos contigo. En el nombre de Jesús. También quisiera preguntar si hay alguien aquí conectado que aún no le haya entregado su vida a Cristo. Este devocional existe para llevar la palabra de Dios, para agradecer al Señor, pero también para que alguien que a lo mejor se apartó de los caminos de Dios pueda volver, o alguien que hoy diga yo necesito a Jesucristo, yo reconozco que he estado perdido, perdida y hay un solo camino y es Jesucristo. Si ese eres tú, basta con que creas en tu corazón, pero confieses con tus labios que Jesucristo es el Señor. Él vendrá a tu vida y te dará una nueva oportunidad y vas a caminar diferente y vas a poder tener muchas razones para agradecer. Que Dios los bendiga, que puedan tener hoy un día maravilloso, que sea el mejor día de sus vidas, que Dios los sorprenda. Alma, tú necesitas a Dios. Aquí en TikTok Alma dice yo necesito a Dios. Claro que sí, llegaste al lugar correcto y yo sé que el Espíritu Santo hoy te toca, te llena, te aviva para que puedas caminar por ese sendero tan hermoso de la fe, que no es fácil, pero es el mejor camino. Hay una puerta ancha que es por la que todos quieren ir, un camino que es fácil, donde hay diversión, donde todo es tranquilo aparentemente, pero hay otro camino por el cual no es fácil transitar, porque hay pruebas, porque hay luchas, porque nuestra fe es retada, pero ese es el camino que lleva al Padre. Así que hoy decide por Jesucristo, también tú, Carlita, que dices yo necesito a Dios. Como dice Elizabeth, este es el mejor camino, es la verdad y es la vida y ese es Jesucristo. Así que un abrazo grande para todos. Alma, mira qué hermoso Dios como te confirma por aquí en TikTok. Alma nos dice que temprano Dios le dio esa palabra del Salmo donde dice, estad quietos, esa es la que tengo yo aquí en mi Biblia. Me imagino que es la misma, que es el Salmo 46:10, que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y ahora también aquí en el segundo libro de Crónicas 20, el Señor nos lo recuerda. ¡Guau, Alma, qué hermoso! Como Dios siempre pone un sello y confirma su palabra. Pastora Zenelda, qué rico que está aquí conectada, una nicaragüense hermosa. Hace poco tuvimos la bendición de estar allá en Nicaragua, en Ocotal, qué lindo que está por aquí, la extrañábamos. Sé que por trabajo a veces no puede estar, pero bueno, hoy es un día feriado, es un día diferente. En mi país, en Colombia, hay un montón de festivos. Entre junio, julio y agosto hay como 10, o sea, es una cosa exagerada. En Estados Unidos son muy poquitos, solo es Navidad, Acción de Gracias, Año Nuevo y el 4 de julio, creo que son esos cuatro. Hay otros que son como Memorial Day, los de los presidentes, todo eso, y hay instituciones que dan descanso, pero pues no es como en Colombia. Pero hoy aquí es una fiesta nacional, es una fiesta increíble para dar gracias a Dios y por eso nos conectamos este jueves. Este devocional se lleva a cabo lunes, miércoles y viernes, pero hoy jueves festivo decidimos unirnos para dar gracias a Dios. Así que si esta palabra te ha bendecido, te invito para que después la repases. Yo se las dejo aquí grabaditas en YouTube, Facebook. Vayan y búsquenme como Andrea Camelo. En Instagram aparezco Andrea Camelo, _
15, aquí en TikTok también. Y bueno, siempre llevando esa palabra de fe, de esperanza. Les mando un abrazo grandototote. Les amo y les bendigo en Cristo Jesús. Gracias, mi Pati, por esas palabras tan hermosas. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Mañana viernes no vamos a tener devocional, no me voy a poder conectar, pero el domingo sí les muestro el servicio de Comunidad de Gracia en vivo y en directo. Así aparecemos, Comunidad de Gracia Katie, nos puedes buscar en YouTube. Si alguno está en Nicaragua, por aquí está nuestra hermana Jackie, el hermano Byron, ellos están en Ocotal. Si ustedes viven en Ocotal, en Estelí, congréguense, busquen de Dios, porque ahí hay un lugar que abre las puertas también para ustedes. Que Dios les bendiga, feliz día. Y ustedes que se quedan aquí un momentico también, les mando un abrazo grandototote, gracias por haberse conectado. Llegamos a 40.600 taps, eso es mucho. Cabú dice Nicaragua, Nica presente. Ayer tenía mi pocillo de Nicaragua y hoy tengo el de Guatemala. Para todos los chapines, Dios los bendiga a todos, 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 todos. Amén. Yami, un abracito, que Dios te bendiga. Bendiciones, Leslita, Marisol. Nos conectamos a las 7 de la mañana, hora del centro, pero el domingo será a las 11 de la mañana y 1 de la tarde. Si estás en Colombia, sería a las 12. Si estás en El Salvador, Guatemala, Centroamérica, tenemos la misma hora. Entonces, el domingo yo les muestro el culto, la prédica, es algo muy hermoso que es de bendición. Saludos desde Guatebella, un abrazo, Rose, Dios te bendiga, un abrazo grandototote, Pastora Zenelda, Cabú dice Estados Unidos, saludos, Leslita, uy, en Chile ya son las 10 de la mañana, nos faltó hoy Natita. Bueno, Cabú normalmente lunes, miércoles y viernes, 7 de la mañana. Mañana, pues por obvias razones no voy a poderme conectar, pero si Dios lo permite, el lunes volvemos aquí al devocional y el domingo les transmito el servicio de Comunidad de Gracia. Vamos a estar concluyendo una serie de la familia, vamos a orar, va a ser increíble. En Paraguay son las 10:51 de la mañana, tenemos 2 horas más, ya saben, pues para que se conecten nuevamente. Ay, Yami, sí, qué alegría poder volver a mi Guatebella. Vamos a ver cuándo Dios nos da esa oportunidad. Si Dios lo permite, en enero vamos para El Salvador. Ahí nos vamos a ver con Jackie, con Byron, con varios pastores, líderes. Así que bueno, ahí les voy contando para que nos podamos ver. Si hay alguien del Salvador, cuénteme para poder ir y conocerlo. Gratitud, gracias, Ia. Dios te bendiga mucho. Mi Jackie, claro, yo le guardo pavo, ¿cómo no? Bueno, gracias por haberse conectado. Ya saben que aquí les dejo grabado para que lo repasen, para que lo compartan con otras personas. Que Dios les bendiga y que tengan un día de acción de gracias increíble y que esta palabra se quede en sus corazones. Un abracito. Amén, Julie, la tía Julie.